Dios les bendiga a mis amados hermanos y amigos. Dios les bendiga una vez más frente a ustedes con el propósito de compartir la bendita palabra de Dios a través de la breve reflexión del día de hoy, a la cual voy a poner por tema: el dinero perezca contigo. El dinero perezca contigo. Quiero utilizar como fundamento bíblico el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Desde el versículo 17 voy a leer unos versículos ahí que dicen de la siguiente manera: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí ese poder, para que cualquiera a quien yo le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro ser. ¿Qué encontramos en ese pasaje de la Escritura que nos haya llevado a nosotros a sentir el deseo o la inspiración de hablar sobre él y de haber puesto como tema: tu dinero perezca contigo? No cabe duda que el dinero, las riquezas materiales, los bienes terrenales tienen una importancia en los asuntos del reino de Dios mientras estemos aquí sobre la faz de la tierra. Hacen falta, son necesarios. Pero para eso, Dios, como amo, dueño y señor de este reino, como rey de reyes, señor de señores, nos dejó provisiones establecidas en las sagradas escrituras que no son escandalosas, que no tienen por qué distorsionarse, ni cambiarse, ni tratar de tomar ventaja de la forma y manera en que Dios ha provisto para que su reino aquí sobre la faz de la tierra se pueda adelantar, se pueda llevar a efecto el ministerio de la predicación de la palabra, de la evangelización del mundo, de enviar misioneros al campo de labor, sostenimiento de sus ministros. La palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos enseña, nos provee sistemáticamente la forma y manera en que hay que mantener y sostener la obra del Señor, ni más ni menos. Si se hacen las cosas dentro del marco de la honestidad, de la honradez, de la integridad, de la transparencia, fundamentada literalmente
en lo que nos expone, nos enseña, nos provee la bendita palabra de Dios. No hay necesidad alguna de que las finanzas, los dineros, los bienes materiales tengan que convertirse en un obstáculo o tengan que convertirse en una razón escandalizante que en lugar de adelantar atrase el reino de Dios, que en lugar de propiciar que las almas se salven, se escandalicen, que en lugar de atraer al hombre y a la mujer que no conoce al Señor, a la iglesia, al evangelio, a la obra del Señor, lo que se torna es repelente, en lugar de atractivo, precisamente por la falta de integridad, de escrúpulos, de honradez, de sensibilidad al tratar con las finanzas, con los dineros. Aquí encontramos un pasaje bíblico muy apropiado para este tema y para hablar de estas cosas que de cuando en cuando hay que abordarlas. Muy especialmente cuando ministros como este servidor que les habla, que llevo 60 años en el ministerio, habiendo sido evangelista, habiendo sido pastor, maestro de Biblia, líder organizacional, que he levantado iglesias desde la nada hasta dejar templos construidos, muchos hijos ministros nacidos espiritualmente bajo mi ministerio y que han crecido y que hoy son ministros y pastores, iglesias, organizaciones, instituciones como seminarios teológicos, la FIADA Internacional, que por la gracia del Señor fundé y dirijo hace 20 años, que es un ministerio internacional cubriendo 15 naciones. Pues creo que a la altura de mi vida y a la altura de las experiencias que he tenido con el Señor, en la iglesia, en el evangelio, en el ministerio, sin haber tenido que comprometer la honestidad y la honradez y la integridad en términos financieros, ni tener que bajar las normas, ni dejar que el amor a las riquezas fuera a convertirse en la meta o en el propósito del ministerio, distanciándome de todo eso, y puedo hablar a la altura del ministerio que llevo durante 60 años, guardando ese escrúpulo, guardando esa honradez, esa sensibilidad y esa dignidad. Puedo hablar sin temor alguno de que el dinero es la raíz de todos los males, y la Biblia así lo enseña, así lo dice. El Señor dijo: no podéis servir a Dios y a las riquezas. De la misma manera que una fuente no puede dar agua dulce y amarga a la vez, tampoco podemos nosotros servir a Dios y querer agradar a Dios, pretender estar bien con Dios, tener el beneplácito de Dios, el respaldo de Dios, la bienandanza de Dios, si amamos a las riquezas o adoramos las riquezas, o entendemos que las riquezas materiales, el dinero, es tan esencial, tan necesario, que sin dinero no podemos vivir, y que vayamos a darle prioridad al grado de casi idolatrar las finanzas y el dinero. Eso no agrada a Dios. De hecho, el Señor Jesucristo, hablando sobre la riqueza, pues decía eso, que no podemos amar a Dios y a las riquezas, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro.
pero no se puede amar a los dos a la misma vez. Dijo que era más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico salvarse. Muchos les han encontrado un sinnúmero de interpretaciones acomodaticias a eso, pero en fin de cuentas, the bottom line, como dicen los americanos, en resumen, Señor lo que quiere decir es que el amor a las riquezas bien puede impedirnos a nosotros entrar al reino de los cielos. Pedro era el apóstol cabecilla de la Asociación Apostólica de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Jesucristo partió de este mundo y ascendió a los cielos, prácticamente Pedro asumió la responsabilidad que se le encomendó por parte del Señor de apacentar las ovejas. E hizo un tremendo trabajo para la gloria de Dios. Pero ahí estamos viendo la integridad que caracterizaba la persona y la personalidad del apóstol Pedro. Y no solo del apóstol Pedro, sino de Juan, que andaban juntos y eran parte de esa compañía apostólica. Y no solamente de Pedro y Juan, sino de los apóstoles, todos, incluyendo al apóstol Pablo, que vino después, pero fue un hombre íntegro, al grado que era tan celoso con el evangelio y tan celoso con la pulcritud de la administración y de las finanzas, que advertía que tuvieran mucho cuidado porque después de su partida vendrían muchos a convertirse en mercaderes del templo, mercaderes de la palabra, amadores de sí mismos, amadores del vientre más que de Dios. Y si hubo algo de lo cual se cuidaron mucho los apóstoles, la iglesia primitiva, los padres de la iglesia, fue precisamente de no dejarse extorsionar. Aquí mismo estamos en este pasaje bíblico viendo un tipo de extorsión. La iglesia estaba pasando por un proceso de persecución en Jerusalén. Los discípulos salieron unos para un lado, otros para otro, y se habla ahí en ese pasaje bíblico que Felipe, uno de los diáconos, llegó a Samaria, levantó una obra grande en Samaria, Dios comenzó a bendecirlo, la gente comenzó a aceptar el evangelio, a convertirse a Jesucristo, y le creció la iglesia de tal manera que había milagros, sanidades, prodigios, maravillas. Y bautizaba en las aguas, pero hacía falta el bautismo en el Espíritu Santo, y como que eso lo observaron algunos creyentes o algunos líderes que sabían que cuando uno se convierte al Evangelio de Jesucristo, pues tiene la bendición de que no solamente es bautizado en las aguas, sino que también tiene derecho a pedir, a recibir el bautismo en el Espíritu Santo con el don inicial de hablar en otras lenguas, como lo vemos a todas luces en todo el libro de los Hechos y en el Nuevo Testamento. Siempre que hubo bautismos en el Espíritu Santo, hubo también hablar en otras lenguas como señal externa y señal inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Y Felipe pues predicaba el evangelio, bautizaba a la gente, pero todo parece indicar que no estaba habiendo bautismo en el Espíritu Santo, y le llegó la noticia a los apóstoles en Jerusalén o a Jerusalén, y enviaron a Pedro y a Juan a Samaria para que ellos cubrieran esa parte del ministerio. Y cuando llegaron a Samaria y vieron la obra que Felipe estaba haciendo, cómo estaba evangelizando, cómo la gente se estaba convirtiendo, cómo la iglesia estaba creciendo, y que hacía falta el ministerio de la imposición de las manos para recibir el bautismo del Espíritu Santo, ellos comenzaron a hacerlo, a llenar ese vacío, y la gente comenzó a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Pero se dio el caso de que había entre la gente que habían creído, dice ahí la palabra, entre la gente que habían creído,
Todo parece indicar que no estaba convertida esta persona, pero había creído y estaba ya entre los creyentes. Era parte del conglomerado de la iglesia. Un hombre llamado Simón, que se dedicaba a la magia, Simón el mago. Y era un hombre de de alta reputación en términos de la obra que hacía con la magia. Tenía cierta fama con respecto a eso. Y tenía cierta estatura de grandeza tal vez, o de importancia entre la gente por el asunto de cómo él manejaba la magia, hacía ciertas obras que le dieron a conocer. Y cuando Simón el mago vio que por la imposición de las manos del apóstol Pedro y del apóstol Juan, la gente recibía el bautismo en el Espíritu Santo y se gozaban y se alegraban en el Señor, Simón le dio algo como de envidia tal vez, o ilusión, o ambición, o deseo, o motivación de que él quería también entrar a hacer la misma obra. Quería también imponer las manos para que la gente recibiera el bautismo en el Espíritu Santo. Y creía que pagando, extorsionando a Pedro y a Juan, ofreciéndole dinero, él podía entrar al ministerio. Podía obtener una credencial por dinero, una credencial de ministro, de evangelista, de misionero, de lo que fuera, para él también imponer las manos y que la gente recibiera el bautismo en el Espíritu Santo. Pero Pedro, que era un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, que por eso el Señor lo usaba de esa manera, imponiendo las manos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, porque era un hombre santo, un hombre temeroso de Dios, un ministro limpio, un ministro santo, un ministro no egoísta, no amante de las riquezas materiales, un hombre de Dios de verdad, como debe ser el ministro de Dios, desinteresado en cuanto a las riquezas materiales y dispuesto a buscar el reino de Dios y su justicia como lo enseñó Jesucristo, y creerle al Señor que todas las demás cosas vienen por añadidura sin uno estarlas buscando ni estimulándolas, sino que vienen porque es cumplimiento a la promesa del Señor, que Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria, en tanto y cuanto que nosotros nos mantengamos limpios, nos mantengamos transparentes, nos mantengamos santos para Dios. Y le vino a ofrecer dinero a Pedro y a Juan, para que le dejaran entrar al ministerio para él imponer las manos y que la gente recibiera el bautismo en el Espíritu Santo. Y tan pronto le ofreció dinero a Pedro, Pedro actuó como lo que era, como un hombre temeroso de Dios, y un hombre limpio, y un hombre íntegro, y honesto, y honrado. Y le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se puede comprar con dinero. Aquí no se entra, hermanos, comprando posiciones. Aquí no se entra por padrinaje. Aquí no se entra al ministerio y a la obra del Señor y a venir a administrar los bienes del Señor, la cosa santa. El ministerio de Dios, el reino de Dios es santo, es puro, es limpio, es pulcro. Aquí no puede haber lugar para ventas y compras, para corrupción, para extorsión, para manipulaciones humanas y motivaciones maliciosas de ninguna clase. Y Pedro lo paró de inmediato, le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. ¿Qué mucha gente hay
que creen que en el Evangelio, en el campo eclesiástico, en el reino del Señor, en las cosas de Dios, lo principal es el dinero, que lo más importante es el dinero. También equivocados. Aquí lo importante es que las almas se salven, que el Evangelio fluya, que se predique y que se enseñe la palabra de Dios. Nosotros tenemos que recordar que Jesucristo dejó todas las riquezas que tenía ya en gloria. Siendo rico se hizo pobre y vino a este mundo como misionero por excelencia, a un campo misionero virgen donde no había nada. Y no anduvo por las calles y por los valles y por los campos con una bolsa de dinero, repartiéndole dinero a la gente para que se convirtieran a él o para que se convirtieran a Dios o para que se tornaran otra vez a Dios o buscaran a Dios o se convirtieran en discípulos suyos, en seguidores suyos. No andaba con un saco de dinero ofreciéndole dinero a nadie. El evangelio del reino, el reino de Dios, la obra de Dios, es un ministerio y un trabajo espiritual. Y si bien es cierto que todavía estamos aquí sobre la faz de la tierra y que se está diseminando el evangelio a través del mundo entero, el dinero nunca fue la fuente, ni tampoco fue lo más importante y lo más necesario para llevar a cabo el trabajo de la evangelización, el trabajo misionero, el trabajo de extender el reino. Jesucristo no lo hizo. De hecho, no tuvo nunca nada. Y la Biblia se encarga de decirlo así, y él mismo lo enseñó y está escrito por inspiración del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Él dijo, las zorras tienen sus guaridas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando necesitó un pollino para andar sobre él, lo tomó prestado. Cuando necesitó un cuarto para reunir a sus discípulos, lo tomó prestado. No tuvo nada, y eso nos da a nosotros el ejemplo y la base para entender que, fíjense que hoy por hoy hay más de 2.4 billones de creyentes en el mundo. ¿Quién diría que esos 2.4 billones de creyentes en el mundo que conforman o conformarían la iglesia visible del Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra haya comenzado con un hombre, con una sola persona, llamado Jesucristo, que fue el misionero por excelencia, que vino del cielo a esta tierra que estaba perdida como un arrabal, pero él aceptó el llamado y vino aquí y comenzó a predicar el mensaje de la palabra del Señor sin dinero y sin precio. Y cuando envió a los apóstoles, los primeros 12 apóstoles, cuando los envió a predicar, le dijo, no llevéis bolsa, la bolsa es para llevar el dinero. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni doble túnica. No llevéis nada de eso, porque el obrero es digno de su sostenimiento. En otras palabras, hay un compromiso de parte de Dios, que si uno honrada y honestamente hace el trabajo que hay que hacer, Él va a suplir todas nuestras necesidades, conforme a su riqueza en gloria y conforme a sus promesas, porque Él cumple sus promesas si confiamos en Él y somos íntegros para con Él. Yo les testifico a ustedes que por 60 años he predicado el Evangelio. No soy rico, no las necesito las riquezas, pero no me ha faltado nada, tengo que testificar eso. Gracias al Señor siempre he tenido con qué vivir, con qué sostener la familia. No quiere decir que siempre estuve ministrando, porque fui maestro de escuelas y trabajé también en los Estados Unidos en otros trabajos y al mismo tiempo evangelizaba y predicaba. Hubo el momento cuando tuve que abandonarlo todo para dedicarme totalmente al ministerio
Y nunca vine al ministerio a buscar dinero ni a enriquecerme, vine a hacer el trabajo del Señor y al día de hoy no soy rico. Todos los que me conocen lo saben. Vivo moderadamente, vivo modestamente en mi casa y tengo mis cositas necesarias y básicas, pero rico no soy. ¿Por qué? Porque no hemos visto nunca en el Evangelio y en el reino y en el ministerio que la motivación deba ser el dinero, porque vimos el ejemplo de Jesucristo que vino a este mundo, lo dejó todo, mandó a los discípulos a predicar, los envió de dos en dos, le dijo no lleves bolsa, ni alforja, ni calzado, ni doble túnica. Asimismo lo hizo la iglesia primitiva. De hecho hubo necesidades en la iglesia primitiva que fueron suplidas por ofrendas en unos momentos dados para suplir las necesidades. No se ve en las Sagradas Escrituras, bajo ninguna circunstancia, que el llamado al ministerio haya sido motivado por ofertas de dinero ni de riquezas materiales. Entendemos que todo eso viene como una bendición de Dios si uno trabaja honesta y honradamente para el Señor. Pero volviendo al pasaje de la Escritura que tenemos frente a nosotros, Simón el mago creyó que podía entrar al ministerio pagando por las credenciales o pagando por la oportunidad y le ofreció dinero a Pedro para que le diera el don de imponer las manos, cosa esta que no era tampoco patrimonio de Pedro, sino que el patrimonio de dar el Espíritu Santo le corresponde al Padre, que dijo, ¿quién de vosotros que su hijo le pida pan le daría una piedra? Así también, si vosotros pedís el Espíritu Santo, vuestro Padre que está en los cielos os dará el Espíritu Santo. Así es que eso no le corresponde ni a Pedro, ni a Juan, ni a ministros, ni a obispos, ni a líderes, darlo a nadie. Eso viene de arriba y hay que ganárselo y hay que hallar gracia delante de Dios. Y Simón, a pesar de que estaba convencido, parece que no estaba convertido, porque o no entendía estas cosas, o si las entendía, pues no tenía la integridad suficiente, la sensibilidad suficiente, la honradez suficiente para encaminarse en el ministerio, si era que lo apetecía o lo añoraba, esperando el momento de Dios en su vida y no tratando de comprarlo con dinero. El asunto es que le ofreció dinero a Pedro y Pedro hizo lo que había que hacer, lo propio, lo que hace un hombre íntegro, lo que hace un ministro de Dios, que su testimonio es que no es una persona avara, que la avaricia no es parte de su vida, la codicia, que no anda buscando riquezas materiales, que lo que anda buscando es agradar a Dios. Le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has creído que el don de Dios se compra con dinero. Fíjense, hermanos y amigos, la importancia que hay en que nosotros observemos bien el testimonio de la iglesia, el testimonio de los siervos de Dios, el testimonio de los ministros, el testimonio de los predicadores. Allí donde hay un predicador, un pastor, un evangelista haciendo alarde del dinero, cuyo tema es el dinero, las riquezas, los lujos, la fama, la grandeza, el protagonismo, ya eso es suficiente indicio para uno darse cuenta que ese hombre no es un hombre de Dios o esa mujer no es una mujer de Dios, no es un verdadero siervo del Señor, ministro de Dios, porque el hombre, la mujer de Dios, el ministro de Dios, no anda haciendo alarde de riquezas, ni anda enfatizando el dinero por encima del sacrificio que hay que hacer para ganar almas para el reino de los cielos y trabajar desprendidamente para la gloria del Señor y para el bien del evangelio y de la iglesia. Tu dinero perezca contigo, le dijo Pedro, tu dinero perezca contigo, porque has pensado o has creído que el don de Dios se compra con dinero. Óigame, en una ocasión yo estaba en un proyecto grandísimo, me faltaban $5,000, $5,000
para completar el proyecto. Y esa misma semana me vino el estado de cuenta de la chequera mía y aparecieron $5,000 depositados, que yo entendí que no eran míos. Ni siquiera sabía cómo habían caído esos $5,000 ahí. Le conté eso a una persona que yo pensé que me iba a dar un buen consejo. Me dijo: muchacho, si estabas orando por $5,000 y eso mismo fue lo que te cayó ahí, dale gracias a Dios y úsalo, porque eso es Dios proveyendo. Yo le dije: no, mi hermano, yo tengo que ir al banco, yo tengo que chequear de dónde salieron esos $5,000, porque esos $5,000 no tienen ninguna razón para estar ahí. Y yo creo que Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que hace grandezas y Dios es un Dios misterioso. Pero dentro de mí hay mucho temor de Dios y yo entiendo que ese dinero no me corresponde. Fui al banco y precisamente había habido un error de posteo de dineros y me habían posteado a la cuenta mía $5,000 que no eran míos. Le dije: pues ese dinero yo no lo quiero, ese dinero no me corresponde a mí. Traten de corregir el error. Y cuando vino el próximo estado de cuenta, vi que habían sacado el dinero y gloria a Dios que no caí en la trampa y no hiciera una trampa del enemigo, pues conmigo no funcionó. Gracias al Señor he ministrado para el Señor durante 60 años de una manera limpia. Como les dije, a la altura del día de hoy no soy rico, no tengo nada que impresione a nadie en términos de riquezas materiales, pero tengo un testimonio limpio y puro que todos los que me conocen a todos los niveles saben que he mantenido mi integridad en estos 60 años de ministerio. Ya soy un anciano, tengo 78 años, todavía estoy activo trabajando para el Señor. No me he jubilado, no me he retirado totalmente. Posiblemente no tenga la capacidad económica para poder sostener en mi vejez todos los gastos que puedan venir de enfermedades y de achaques y de medicinas y cuánta cosa. Pero hasta el día de hoy Dios me ha suplido todas mis necesidades y estoy contento, estoy feliz de servir al Señor. Pero no he sucumbido nunca ni a las ofertas, ni a las extorsiones, ni al amor por el dinero, ni hacer alarde de riqueza alguna, ni usar de malicia, ni de estratagemas de ninguna clase. He tratado de mantenerme limpio para el Señor y honrado en el ministerio pastoral. Por eso puedo predicar sobre temas como este. Pedro le dijo a Simón el mago: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Hermano y amigo, la palabra del Señor es clara. Jesucristo comenzó solo esta obra, solo, a pie, sin propiedades de ninguna clase, sin dinero de ninguna clase. Envió a los apóstoles en la misma manera, que esto es un asunto de fe y confianza en el Señor, de integridad y de darse a Dios en espíritu y en verdad, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y fíjense que hoy por hoy, como dije, hay más de 2.4 billones de creyentes en el mundo. Quiere decir que el dinero no ha tenido que ser la prioridad máxima en la predicación del evangelio, sino que las almas se convierten a Jesucristo cuando se le predica la palabra de Dios, cuando se le convence de que están mal en delitos y en pecados, en vicios, en maldad, y que Jesucristo puede cambiar su vida, puede cambiar su alma, puede cambiar su matrimonio, puede cambiar su familia, puede cambiar su trabajo, puede cambiarlo todo para bien. Cuando uno se entrega a Cristo y le da al Señor el primado en su vida, todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es un versículo muy importante en 2 Corintios 5:17. Cuando venimos a Cristo,
todo cambia para bien. Y si mantenemos una vida responsable, una vida íntegra, una vida honesta, honrada, y si estamos en el ministerio y somos ministros honrados, limpios, puros, el Señor nunca nos dejará en vergüenza, siempre suplirá nuestras necesidades y nunca tendremos que estar endiosando las riquezas materiales, ni endiosando al dólar, ni endiosando las finanzas, ni hablando continuamente de finanzas, sino hablando de Cristo. Aleluya. El apóstol Pedro era tan íntegro y tan honesto en términos y tan desprendido y tan santo que aún con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Esperaban que pasara Pedro a la sombra de él, si era que no lo podían tocar, a la sombra de él se sanaban los enfermos. ¿Por qué? Porque cuando nos damos al Señor, somos íntegros en la presencia del Señor, Dios nos usa con gran poder para su gloria y para su honra. Y más aún, si todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Él y no para nosotros hacer alardes de nosotros mismos, ni engrandecernos a nosotros mismos, ni buscar protagonismo ni fama, sino que todo lo hacemos para la gloria de Dios. El apóstol Pablo decía, si alguno se fuere a gloriar, gloríese en la cruz de Cristo. El apóstol Pablo se había entregado tanto y tanto a Dios que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Tenemos que estar dados al Señor, entregados al Señor. Y cuando esto hacemos, Dios se glorifica en nuestras vidas, el ministerio camina hacia adelante, Dios suple todas nuestras necesidades, nos da vida, nos da salud, nos da energía. Si hay algo que yo tengo que agradecer al Señor, precisamente es que a la edad mía, que soy padre de 3 hijos, abuelo de 9 nietos, bisabuelo de 13 bisnietos, y todavía estoy trabajando a tiempo completo en la obra del Señor, ahora dirigiendo un ministerio internacional donde cubrimos 15 naciones, y Dios nos ha seguido bendiciendo. No tenemos riquezas materiales, pero con todo lo que les he hablado, ustedes se darán cuenta que espiritualmente puedo decir que soy un hombre rico en el Señor. Tengo salud, tengo un matrimonio de 60 años también, 60 años casado con la misma esposa. Alabado sea el nombre del Señor, con la cual procreé esos 3 hijos. Y Dios es bueno, y crié una nieta, la crié también en mi casa, como hija también. Dios nos ha bendecido mucho, Dios nos ha bendecido mucho. He podido escribir muchos libros, he podido levantar iglesias, tengo muchos hijos ministros, hijos espirituales. Aun cuando estaba de maestro de escuela, en la escuela me ganaba a los estudiantes, los niños, les hablaba de Cristo, los visitaba a los hogares, veía cuáles eran las necesidades. Nunca colgué a un estudiante, nunca reprobé a un estudiante. Si alguno resultó reprobado o colgado conmigo, fue porque no hizo nunca nada que me diera mi margen para darle, aunque fuera un punto 80 o una D. Siempre he trabajado de esa manera. Me lo encuentro en la calle y me dice, mister, ¿se acuerda de mí? ¿Se acuerda que usted me dio una D? Yo tenía F, pero se lo agradezco porque esa D me ha ayudado mucho a seguir hacia adelante. Me saludan en la calle, me abrazan, porque esa es la forma de uno ganarse la bendición de Dios y ganarse también la confianza de los feligreses, de la gente, de aquellos a los cuales uno le habla del Evangelio, que uno pueda hablar no solamente con la palabra ni de forma teórica, sino con el modelo, con el ejemplo, con la vida que uno viva. Gloria al nombre del Señor. Gracias yo le doy a Dios, porque hasta aquí me ha ayudado Jehová. Pero fíjense que Pedro le dijo a Simón, cuando le quiso ofrecer dinero para que le diera la credencial o para que le diera el don, o para él querer entrar al ministerio y hacer lo mismo que ellos hacían, le dijo, arrepiéntete, porque veo que estás en él de amargura, tu alma no está recta con Dios. Arrepiéntete y conviértete, busca de Dios, coge vergüenza, levántate para la gloria de Dios.
y algún día Dios tendrá misericordia de ti. Tu dinero perezca contigo. No podemos, hermanos, amar a Dios y a las riquezas. No podemos hacer del dinero y de las finanzas la razón por la cual la gente se escandalice y la gente no se acerque o no venga a los caminos del Señor, porque eso no es lo que el Señor nos mandó a nosotros a hacer. No fue a hablar del dinero ni a buscar dinero, fue a predicar el evangelio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Si no creen, pues ya es problema de ellos. No les dio la voluntad de creer, pero nosotros cumplimos con predicar el mensaje de la palabra del Señor, de tal manera que la gente no se escandalice, sino que sean sensibles a la voz de Dios, reconozcan que necesitan a Dios en sus vidas y vengan a los caminos del Señor y acepten a Cristo como su Salvador personal. Amado hermano y amigo, si estas palabras te han sido de bendición y de edificación, y tú sabes que tú también necesitas de Dios, posiblemente has puesto tus ojos en personas que no eran las apropiadas, pues el Señor te dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, mira a Cristo, busca a Cristo y no hagas caso de esas personas que puedan estarte escandalizando con testimonios malos, porque tú sabes que entre los discípulos había uno que era malo, que se llamaba Judas. Así es que siempre hay gente que se cuela, que se pasa, como Simón quería colarse, como Simón quería entrar, pagando dinero para entrar. Puede que los haya, puede que haya quienes le dejen entrar por dinero, pero no es la forma de ganar almas para Cristo. Ganar almas para Cristo es predicarle a Cristo y a este crucificado, que reconozcan su pecado, que se reconozcan que están mal, que necesitan a Jesucristo en sus vidas, que necesitan a Dios, que tienen un creador, que tienen un rey, que tienen un salvador, que tienen un redentor, que dio su sangre en la cruz del Calvario para salvarles de todos sus pecados, para traernos salvación, sanidad y vida eterna. Eso es lo esencial aquí. Y lo demás habrá de venir por añadidura sin que uno tenga que estarlo fomentando, ni hablando tanto de eso. Dios suple las necesidades conforme a su riqueza en gloria. Si no has recibido a Cristo como Salvador personal, te exhorto, te conmino a que aceptes a Cristo, te conviertas a Él, dejes que Él te transforme y haga de ti una nueva criatura. Bendiga tu matrimonio, bendiga tu hogar, bendiga tu familia, bendiga tu trabajo y bendiga todo tu ser. Gracias por la atención. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Busca una iglesia de sana doctrina donde puedas ir a congregarte, a buscar de la presencia del Señor, porque la iglesia es de Cristo. Él vino a establecer la iglesia sobre la faz de la tierra. Así que busca, sí, una iglesia de Jesucristo, conviértete a Jesucristo y afiánzate y persevera en los caminos del Señor. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Padre, he predicado tu palabra. Espero, Señor, que tú la satures con tu Espíritu Santo, la lleves al corazón, al alma, a la conciencia de mis queridos oyentes y que la obra, Señor, de restauración, de salvación, de redención sea hecha en sus vidas a través del poder de tu Espíritu Santo, que es el que nos redarguye de todo pecado y nos ayuda y nos guía a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Amén. Dios me los bendiga.